¿a qué nivel de producción se maximizará la utilidad? Ya, entonces va a ser para nosotros, llamémoslo Q, número de unidades producidas, y P va a ser precio de producción, es el precio de producción. La pregunta es, ¿a qué nivel de producción se maximizará la utilidad? La pregunta es, ¿cuántas unidades debo producir para maximizar utilidad? Ya, esa es mi pregunta. De la misma manera me está pidiendo que maximice la utilidad. ¿Y a qué precio correspondiente? ¿Y cuál es la utilidad máxima? La pregunta es también a qué precio debe maximizarse y cuál es la utilidad máxima. Esas tres preguntas, ¿no? ¿Qué cantidad debe producirse? ¿A qué precio debe producirse? ¿Y cuál es la utilidad máxima? Entonces, como me está pidiendo que maximice la ganancia, la utilidad, lo primero que tengo que buscar es la función de utilidad. Para encontrar la función de utilidad necesito conocer demanda, ingreso, costo y utilidad. Ya no se olviden. Primero tenemos que tener siempre demanda. Conozco demanda, voy a conocer ingreso. Conozco ingreso, voy a conocer utilidad. ¿Ya? Menos costo, ¿no? Menos costo. Entonces, sí o sí debo partir de demanda, después de ingreso, recién voy a tener utilidad. Para ello, primero tenemos que buscar función de demanda. ¿Tenemos función de demanda? Sí, tenemos función de demanda. ¿Cuál es nuestra función de demanda? Todas las fórmulas están ahí en el texto. También tienen que entrar, leer todo. Bien, entonces vamos a tener función de demanda del precio. Ya tengo función de demanda del precio. ¿Por qué digo función de demanda del precio? Porque P está despejado, P representa el precio. Conocemos función de demanda. Necesito conocer función de ingreso. Función de ingreso. Para encontrar función de ingreso, nuestro ingreso tiene que estar en función a la misma variable que está nuestra demanda. ¿En función a qué está nuestra demanda? Está en función a Q. Entonces el ingreso tiene que estar en función a Q. ¿Cómo se define el ingreso? Es igual al producto de número de unidades demandadas o producidas por el precio de demanda. Y eso sería nuestra fórmula para encontrar el ingreso total. Entonces, vamos a tener el ingreso será igual. ¿Qué demanda tenemos? Demanda del precio, de cantidad, del precio. P está despejado. En ese P reemplazamos. Q va a mantener. Q va a ser igual por multiplicado P. Reemplazo el valor de P. P es igual 72, la demanda. 72 menos 0,04Q. Ya entonces ahí tenemos función de demanda. Multiplicamos, desarrollamos. ¿Quedaría cuánto? Esto quedará el ingreso 72Q menos Q por Q al cuadrado. 0,04 Q por Q al cuadrado. De manera que esto sería nuestra función de ingreso total. Conocemos función de ingreso. Primero sí o sí era conocer demanda, luego ingreso y luego costo, porque función del costo. Buscamos función del costo.
Tenemos función del costo, ya me lo da acá, no necesito buscar. Ya si me hubiera dado costo promedio, entonces habría que despejar de la fórmula costo promedio. Costo total es igual a 500 menos 30Q. Tenemos ahí función del costo, aquí está. Ahora nos tocaría encontrar función de utilidad. Donde función de utilidad tiene que estar también en función a lo que está nuestro ingreso, a lo que está nuestro costo. Está en función a Q. Utilidad es igual ingreso total en función a Q menos el costo total en función a Q. Todas las funciones tienen que estar en función a la misma variable. A Q, 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 X, 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 Y o Z, Z. No podemos... no puede estar mi función de demanda en función a X, mi ingreso en función a H, no. Todo tiene que estar en función a la misma variable, eso hay que darse cuenta. Reemplazamos, ¿a qué era igual nuestra utilidad? Ingreso, 72Q menos 0,04. Entonces, la utilidad va a ser igual a 72Q al cuadrado menos 0,04Q menos, aquí tienen que, como hay signo por delante, tienen que poner entre paréntesis por este signo del costo. Costo es igual a 500 más 30Q. 500 más 30Q. Menos por menos, menos por más. Entonces nuestra función de utilidad será igual 72Q al cuadrado menos 0,04Q menos 500 menos por más menos 30Q. Ordenemos un poquito, ordenemos de mayor a menor, ya entonces quedaría menos 0,04 menos 0,04Q al cuadrado. Términos semejantes, los que son términos igualitos. ¿Cuáles serían términos semejantes? El de primer grado. 72Q más menos 30Q, 42Q quedaría, ¿no? 70 menos 30 es 40. Más, manda el sí. Sí, Lisa. Más 42Q, término independiente, solito menos 500. Ya, de manera que esto vendría a representar a nuestra función de utilidad. A partir de esa función de utilidad vamos a maximizar o minimizar. Lo que me pide es que encuentre cantidad que maximice, precio que maximice y la máxima utilidad. Me está pidiendo máximos y mínimos. Tengo que maximizar. ¿Qué función? Aquí hay función de ingreso, función de costo y función de utilidad. La pregunta es maximizar la utilidad, función de utilidad. Por lo tanto, esta función me sirve. Para sacar máximos mínimos, sí o sí tenemos que sacar puntos críticos de la primera derivada. A ver, vamos a borrar, voy a anotar en otra hojita. Ya, eso era nuestra función de utilidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a maximizar o minimizar esa función de utilidad. Para maximizar o minimizar esa función de utilidad, necesitamos conocer puntos críticos de la primera derivada. Para sacar puntos críticos de la primera derivada, hallamos la primera derivada. Derivada de la utilidad, porque utilidad tenemos que maximizar. Derivada de menos 0,04Q al cuadrado. Este 2 vas a multiplicar. 0,04 por 2, ¿cuánto queda? 0,08, ¿no? N menos 1, Q menos 2 menos 1 es Q1 más. Más derivada de 42Q, 42 por variable, constante por variable, Q se hace 1, ¿no? Como si fuera 42X, derivada de 42X es 42 nomás. Derivada de menos 0,04Q al cuadrado, 2 por 0,04 queda 0,08. Derivada de 42, 42. Derivada de 500, 0 es constante, de manera que esta es mi función
de utilidad marginal. Es la utilidad adicional por cada unidad producida. Bueno, para sacar puntos críticos, primero derivar, segundo igualar a cero. Igualamos a cero. Igualando a cero, menos 0,08 Q más 42. Despejamos Q, 42. Como es negativo, pasa con más 0,8 positivo Q. Despejo Q, Q va a ser igual 42. Este que está multiplicando vas a dividir. Dividido entre 0,08. ¿Cuánto es? 525. Ya 525 es el punto crítico. Es el punto crítico. En ese punto crítico vamos a ver si hay máximos o mínimos con los criterios de la segunda derivada. ¿Ya? Vamos a hacer análisis máximos y mínimos por criterios de la segunda derivada. Pueden hacer por la primera derivada intervalos crecientes decrecientes, ¿no? En este caso vamos a hacer por la segunda derivada, análisis de máximos mínimos por criterios de la segunda derivada. Para ello necesitamos la segunda derivada. ¿Qué dice la segunda derivada? La segunda derivada se obtiene a partir de la primera derivada. Entonces, la segunda derivada, primera derivada de segunda derivada de respecto al Q. Aquí tenemos, volvamos a derivar la primera derivada. La primera derivada es menos 0,08 Q, constante por variable. Va a quedar solamente menos 0,08. Q se hace 1. Deriva de una constante 0. Solo sería esto, de manera que la segunda derivada es negativo. Deberíamos reemplazar. En cada Q que sobre de la segunda derivada se reemplaza el punto crítico 525. Como no quedó nada de Q variable, entonces no hay donde reemplazar directamente. Nuestra segunda derivada nos lanza negativo, menor a 0. Cuando sale la segunda menor a 0, llegamos a la conclusión de que existe máximo. Existe máximo en el punto crítico Q igual a 525. Ya sabemos que ese punto crítico 525 es el valor que va a maximizar. Ahora vamos a responder a nuestras preguntas que nos estaban planteando. Encontrar la cantidad que maximice. Por lo tanto, yo voy a interpretar nomás. Por lo tanto, la cantidad que maximizará la producción es de 525 unidades. Ya no se olviden, Q representaba a la número de unidades de producción. Ya entonces la cantidad que va a maximizar es de 525. Las primeras derivadas, los valores críticos de la primera derivada nos representan los valores extremos relativos, máximos o mínimos. Ya hemos verificado que es máximo. Para sacar puntos críticos se halla la primera derivada, se iguala a 0, se despeja la variable. Bien, la otra pregunta, ¿cuánto era? ¿Qué era la otra pregunta? ¿A qué precio debe maximizar? ¿Cuánto será la producción? El precio que maximice la producción. ¿Qué representaba la función de precio? La demanda, ¿no? Ya, entonces, función de demanda del precio. ¿Cuál era la función de demanda del precio? La función de demanda, pues, ¿no? P igual a 72 menos 0,04. Eso era función de demanda. De manera que, como está despejado P, P representa al precio. Entonces digo, el precio máximo. Reemplazamos en cada Q el valor punto crítico. El punto crítico, ¿cuánto es? 525. No, en cada Q estoy reemplazando el valor de Q. Por lo tanto, multipliquen, jóvenes, eso. Ya 51 es el precio máximo. No nos dice que si está en dólares, en bolivianos o en euros, ¿no? Pero la cosa está en unidades monetarias, ¿ya?
51 ya es el precio máximo. Además me pide cuál es la ganancia máxima, utilidad máxima. Para encontrar la utilidad máxima, reemplazamos en la función de utilidad. Reemplazamos en la función de utilidad y entonces reemplazamos. ¿Cuál es nuestra función de utilidad? Función de utilidad está aquí. En cada Q reemplazo 525. Tenemos menos 0,04 por 525 al cuadrado más 42 por 525 menos 500. A ver, sáquelo por favor eso en su calculadora y me dicta cuánto es. Lo único que estoy haciendo es reemplazar el punto crítico en la función de utilidad. Este punto crítico es el que maximiza. Si reemplazo en cada Q, ya encuentro utilidad máxima porque estoy reemplazando en la función de utilidad. Si reemplazo este punto crítico que está maximizando en la función de demanda, en función del precio, ya encuentro el precio máximo. Si encuentro este 525 en función de ingreso máximo, ¿no? En este caso me pide la cantidad que maximiza el precio máximo y la utilidad máxima. ¿Cuánto quedó en la utilidad máxima? 32.575. Perfecto. 32.575. No sabemos si está en dólares, en bolivianos, en euros, no nos dice. Si nos dice, entonces lo ponemos. 32.000 millones de dólares es la utilidad máxima. En este caso, llamémoslo, es la utilidad máxima. Ya, función de utilidad máxima. Ahora podemos graficar un poquito el punto máximo o la utilidad máxima va a estar en 525 en punto crítico, va a ser X y la utilidad la vamos a poner en Y. 32.000. A ver, hacemos el gráfico, podemos un poquito mencionar el gráfico. En el primer cuadrante nomás van a ver utilidad versus dónde se encuentra. Como es elevado al cuadrado es una parábola, ¿ya? Cuando está elevado la función de utilidad al cuadrado es una parábola. En 525, aquí voy a colocar 525 y 10.525. 10.000, me estoy dando escala, no es necesario. Como es una parábola, siempre traten de dar de 0 para adelante valorcitos. Solamente den 0 para saber hasta dónde baja esa parábola. Si nosotros, si reemplazan aquí en el función de utilidad 0, 0, 0, 0 se va a hacer, 0 va a quedar menos 500 nomás. Va a estar cruzando por menos 500 hacia abajo. Ahora, si produce 520 va a obtener el valor óptimo, la ganancia máxima. Si produce más de 520 va a haber menor ganancia porque no va a justificar los costos de producción. O si produce menos de 525 tampoco va a justificar, ¿no? Aquí va a quedar en parábola, mira más abajo. Más abajo. Produzca más o menos está abajo de la curva. Entonces, el valor óptimo es para 525, es lo más alto, máximo, con una ganancia máxima. 52 sería el precio de producción y 525 unidades tiene que producir para maximizar su ganancia, con una utilidad de 10.525. ¿Alguna pregunta al respecto?